Y lo principal son esas experiencias que tú quieres compartir. Ya tenemos aquí en la línea a Carla, que precisamente quiere empezar con algo que le ha sucedido y que ha sido impactante. ¿Cómo estás, Carla? Hola, muy buenas noches. Yo les quiero platicar acerca de algo delicado o curioso que me ha pasado y que bueno, tiene que ver con una especie de demonio y que bueno, hasta el día de hoy me sigue. Ah, caray, a ver, ¿cómo está eso? Sí, mira, yo tengo 40 años de edad. Muy bien. Hace muchos años, yo tenía 6 o 7 años, empecé como a ver cosas, sombras, sonidos en la casa, en su casa. Yo siempre a las 3 de la tarde, curiosamente, escuchaba pasos, tocaban la puerta y nunca era nadie. La puerta de su casa siempre era de metal y la mitad era de fierro y la otra mitad era vidrio transparente. Entonces, pues podías ver la parte de quién tocaba, quién estaba ahí del otro lado y pues nunca era nadie. Y allí pasó durante mucho tiempo, cada vez se hacía más agresivo, llegó el punto en el que vas creciendo y bueno, pues al principio piensas que es broma, que estás soñando, cosas por el estilo. Después de eso, en alguna ocasión se me ocurrió decirle, lárgate, ya no me molestes. Ajá. Y bueno, fue horrible porque se tronó todo el vidrio de la casa y era muy agresivo. Sí. Seguía viendo cosas. En la casa de ustedes, yo vivía en la delegación Coyoacán. Muy bien. Y era un terreno pues bastante amplio. En aquel entonces mi papá compró, era de los ejidatarios y pues tenía un patio grande, muy grande, y teníamos muchos árboles. Después de este suceso, lo que pasó es que teníamos en el centro del patio un árbol que es un eucalipto. Sí. Durante un año completo, y abajo, curiosamente, había una pileta, pero pues no era muy grande, era una pileta como de 2x2 y de profundo era como de 1.30, realmente no era grande. Ajá. Después de eso, un año completo, totalmente completo, de enero a diciembre, aparecían águilas, halcones, serpientes, guacamayas, todas ahogadas en esa pileta. Se nos hacía muy raro porque no era como un pueblo, no era un lugar donde hubiera ese tipo de animales y siempre amanecían ahogados. Ratas, se llenaba la pileta de ratas, todas ahogadas. Todos los días nos parábamos y teníamos que destapar la pileta para que se fuera el agua, lavarla y volverla a hacer. Posterior a esto, pues todo se calmó. Y bueno, pues en mi caso seguí creciendo, no pasó nada. Mi papá se casa nuevamente y decide que tengo que irme de la casa y me manda con mi bisabuela. Ahí no sé si empieza como lo peor, porque mi bisabuela tenía animales de crianza como guajolotes, patos, y era terror porque todos los animales, no importaba la hora, no importaba que tratara de jugar con ellos, no importaba que les diera de comer, siempre me mordían, me picaban, los perros se me aventaban y yo decía, Dios mío. Entonces llegó el punto en el que no pude vivir ya ahí y me tuve que ir con mi otra abuela, con la abuela materna. Sí. Pasó, los años siguieron y regreso un día a casa de mi papá como a los 12, 13 años. Sí. Y ahí yo no soy una persona que ve cosas de terror, todo me da miedo, soy muy miedosa. Cuando yo viví con mi bisabuela, pues te estoy hablando de que era una crianza católica muy exagerada. Era el rosario de las 6 de la mañana, el rosario de las 6 de la tarde y chútate todas las misas del domingo. Y en casa, pues era darle gracias a Dios en la comida, durante la comida, después de la comida, cosas así. Entonces yo regreso a casa y bueno, en alguna situación salgo justamente a la pileta a enjuagar algo y mi sorpresa fue mayúscula. Hoy por hoy, te lo juro que no lo puedo como superar porque se me apareció en ese árbol un demonio y la impresión, el miedo fue terrible.
te lo juro que fue terrible. Yo no sabía si gritar, si llorar. No supe qué hacer. Literal me oriné y me quedé ahí. Cuando yo puedo como reaccionar, pues lo primero que hago es entrar a la casa y ahí empieza realmente todo lo que me pasa hasta el día de hoy. A ver, Carla, vamos a hacer Sí. un breve paréntesis aquí. ¿Este demonio que tú viste, lo puedes describir? Por supuesto. Te estoy hablando que el árbol de la casa de mi papá Sí. es un eucalipto. O sea, es y grande. es muy alto. Sí. Yo creo que tendrá como unos 3, 4, tal vez hasta 5 metros de alto. Y en una rama estaba ahí sentado y es porque todavía lo veo, es un demonio que es alto. Te estoy hablando de que tendrá 2 metros y medio, no más de 3, pero es como de 2 metros. Ujú. Estaba sentado en cuclillas. Traía como una especie de como algo que se cubría enfrente, se me fue la palabra, pero como una especie de trapo que lo cubría, Ujú. ¿Velo? ¿Como no un ve- todo el ajá. cuerpo, solamente de la cintura para abajo. ¿Una capucha, un velo, algo así? No, la cintura para abajo. Ajá. Ok. Ok. Sus piernas son como de cabra, justamente. Traía una especie de... Sus manos son igual que las de nosotros, nada más que los dedos son largos y las uñas son muy largas, parecieran garras. La cara es normal, Sí. vaya, pero tiene unos cuernos anchos y retorcidos. Ajá. Cuando yo lo veo, yo lo único que escuchaba que me decía era bienvenida, bienvenida, y se reía. Oye, ¿su Yo piel lo de qué vi. color era? Rojo, Era rojo, ok. rojo. Sí, no era negro, no era verde, era rojo. Cuando yo lo veo Ajá. y me agacho y realmente ya no supe qué hacer. Se reía, era como muy burlón, Sí. pero el miedo que se siente, te lo juro que no lo puedo explicar. Es una energía como muy fuerte. Entonces, posterior a eso me decía que bienvenida. O sea, te decía bienvenida con palabras completamente audibles, Sí. es decir... Sí, así como estamos hablando tú ajá. y yo, así como me estás escuchando, Sí. así me decía. Solamente creo que las personas que han tenido como esa experiencia pueden imaginarlo, porque realmente es como muy fuerte. Ya me acordé, la palabra es taparrabo, venía como con un taparrabo. Ok. Y sí, efectivamente me decía bienvenida, y me decía por mi nombre y se reía, pero es una risa que de verdad ni siquiera es como amable, no es una risa como... Es como una risa de maldad, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, me regreso a casa corriendo, porque pues te comentaba que la pileta estaba afuera con el árbol, entro a la casa, y bueno, pasan unos años, la verdad es que esto no se lo cuento a nadie. Con el transcurso de los años, yo entro a la adolescencia y me aterra la noche. La verdad de las cosas es que no me gusta la noche, es algo que no puedo como superar, lo traigo como en la cabeza y no me gusta la noche. Tuve la decisión que después tomé de tanto miedo que me dio, es que jamás regresé a esa casa. Me mudo yo a la delegación Benito Juárez, cerquísimas de la del Valle, y ahí empiezo a escuchar nuevamente cosas, los vidrios, cosas que se mueven, pero la verdad es que no le doy como la menor importancia, y una noche empiezo a soñar que salgo como con una persona, no sé si ustedes se acuerdan de la lotería o la jugaron, Sí. y hay un personaje que se llama el Catrín. Sí. Entonces sueño yo con un personaje muy parecido a ese y sueño 3 noches seguidas. La última noche, y esto es en serio, de verdad, sueño que tengo intimidad con él y sueño Sí. que me dice que es el diablo. La verdad es que
yo sí me espanté muchísimo porque no soy una persona como de temperamento fuerte. Y lo primero que hago, pues, es pedirle a Dios que me quite esos pensamientos que no, siento que no están como correctos. Y pues aparte, pues yo no soy como mucho de creer en ese tipo de cosas, entonces sí me encomiendo a Dios. Aquí en esta parte, ¿verdad? Carla, ¿tuviste un ataque sexual? Fíjate que no lo sé, no podría decirte, solamente te puedo decir que 3 noches seguidas yo soñé eso y la última noche me desperté y me desperté justamente porque él me decía, bienvenida, ya estoy aquí, me decía por mi nombre nuevamente y me decía, soy el diablo. Y me desperté, sí, muy aterrada, te voy a ser muy honesta, curiosamente me había gustado la experiencia y eso fue lo que más me aterró. Y por eso es que yo decidí, pues, encomendarme a Dios. Yo decía, no puede ser posible que yo tenga este tipo de sueños y que aparte me haya gustado. Y suponiendo que haya sido el diablo, Dios mío, qué cosa tan fea. Entonces me encomendaba mucho a Dios en ese periodo de mi vida. Ya van varias veces que escuchas que te habla, en varias ocasiones. Así es. ¿Cómo es la voz? ¿Cómo es como una persona normal? ¿Es una voz muy engolada? Es una voz así como estamos hablando tú y yo, sí. Solamente que es más ronca, fuerte, sí. Pero tal cual estamos hablando tú y yo, lo siento, o sea, no es como que me diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son palabras y frases cortantes. Sí. No te dice buenas noches, ya llegué, pero te dice, por ejemplo, en mi caso, me dice Carla, sí. y volteo y lo veo, ¿no? O me dice cuidado, o me dice palabras, por ejemplo, cuando yo después de que sueño con esto de las 3 noches, él me dice, te estoy hablando que estábamos como en el 2002, sí. Cuando yo sueño esto, me dice temblor, septiembre, muerte. Y yo dije, ay Dios mío, este tipo, no sé, yo llegué a ir al psicólogo, porque de verdad yo no sabía qué estaba pasando. Yo pensé que estaba enferma. Y llegué no solamente a ir al psicólogo, me volví parte activa en la iglesia por querer como sacar este tipo de cosas que yo consideraba que no eran buenas y que tal vez estaba enferma. Posterior a esto, después de estas 3 noches, bueno, pues te comento que tuve que ir al psicólogo, me vuelvo parte activa de la iglesia, de la comunidad y pues bueno, una noche despierto y los perros estaban aullando y aullando y aullando. Era muchísimo miedo el que me despertó y solamente sentí que algo me atravesó. La verdad es que me dio como mucho miedo, pero vuelvo a lo mismo, me encomendé a Dios y me metí a la cama y me dormí. Después de esto, hace como 4 años aproximadamente, no era una persona que me desvelara mucho. La verdad es que no soy como de desvelarme. Estaba yo en casa, yo vivo muy cerca de la Narvarte, entonces no es como una colonia que salga la gente en la noche, cosas, es como muy tranquila. Y en una ocasión, en la noche, me preparé una taza de café y estaba como en la sala tomándome una taza de café y preparándome para dormir. De repente escucho en la calle como una especie de un puerco, como no sé si ustedes han escuchado cuando un puerco chilla. Sí, claro que sí. Pues entonces en la noche era un ladrar de perros y un puerco chilló horrible. Esto fue hace como 4 años. ¿Y dónde estabas? ¿Por qué había puercos ahí? No, yo vivo en la del Valle, cerquita de la del Valle y Narvarte. Entonces se oía como el chillar de un puerco que se oye verdaderamente estremecedor. Se oye... No, y aparte yo vivo justamente, una pared colinda con la avenida y la otra es sobre calle. Okay. Y es una avenida muy transitada, entonces no hay cómo. Y aquí es puro departamento. Raro es la casa, pero casi son puros departamentos. Entonces no había cómo. Sí. Y se escuchó como un puerco. Entonces pues fue así como miedo total, nivel como 20.
Sí. Y yo dije, Dios mío, me dio tanto miedo que me metí a la casa, ni siquiera me asomé, porque yo no estoy en un primer piso, estoy en un piso arriba. Entonces, ni siquiera me asomé, me hice bolita y me metí a la cama, y después de allí empecé a escuchar muchos ruidos. La verdad es que no quise ver. Pasó, y eso me trajo como muchos problemas con los vecinos. Yo te comento que vivo en un departamento, Sí. porque llegó el punto en que los vecinos me venían a tocar en la madrugada a las 3, 4 de la mañana y me decían que por favor los dejara dormir, porque era un tiradero de cosas, eran pegarle a la pared, y yo le decía, es que no está pasando nada, puede pasar, estoy durmiendo. Y los vecinos aseguraban que toda la noche yo golpeaba la puerta, las paredes, que se azotaban cosas, y yo nunca escuchaba nada. Incluso, de verdad llegaron los vecinos, así como en manifestación, y me decían, cállese, déjenos dormir. Y yo les decía, es que yo estoy durmiendo, no está pasando nada. Y entraban ¿tú vives sola? Realmente. No, yo tengo un hijo. Ok. Después de eso, pues los vecinos no sé si se acostumbraron, tuvieron miedo, realmente no lo sé, pero pues ya no me dijeron nada. Una noche estaba yo dormida y cuando sientes como que hay alguien, y me desperté, y ese era el mismo demonio que estaba aquí en mi casa. Y entonces yo dije, Dios santo, sí, de verdad no tienes ni la menor idea de del terror que se siente, del miedo. Yo pensé que me iba a morir. Yo empecé a rezar. ¿Te acuerdas de que hay gente que dice que digas groserías? Sí. Empecé a decir groserías. Él solamente estaba parado y se estaba riendo. Recuerdo que me dijo que no fuera tonta. Me dijo, no seas tonta. Ni siquiera me dijo, no seas tonta, me dijo, tonta. Dijo mi nombre nuevamente, y me dijo que no huyera. Me dijo, hermana, bienvenida. Y lo único que hice fue hincarme en el piso. La verdad es que no pude como contener mucho verlo. Me puse a llorar. Te comentaba, me preguntaste yo si vivía sola, y te dije que tengo un hijo. ¿Recuerdas que te dije que había como chillado un puerco un día en la noche? Sí. Bueno, pues lo más curioso es que, como te comentaba, mis vecinos y todos decían que se oía mucho ruido aquí, en el departamento, y pues yo nunca escuché nada, yo dormía tranquilamente, ¿no? Menos mal que los hiciste pasar, ¿no? No, de verdad, o sea, yo tenía miedo, que inclusive porque me habían amenazado con traer a la patrulla. Sí. Y durante algunas noches, por periodos esporáneos, me decía mi hijo, mamá, ¿no escuchaste? Y yo le decía que todos los lamentos, yo tengo 2 perros, y me decían, los perros estaban aullando. Y yo, ¿es en serio? ¿Es neta? ¿En qué momento? Es que estabas como perdida, mamá, parecías muerta. Yo le dije, es que no, eso no pasó, hijo. Me decía, sí. Él me decía que veía a una sombra muy grande que caminaba entre las recámaras y las habitaciones, y yo le decía, no estás mal, no es cierto. Sí. Llegó la ocasión en que me dijo, mamá, soñé con el diablo, y yo le decía, ¿cómo que soñaste con el diablo? Y entonces mis preguntas eran, ¿cómo era? ¿Qué te dijo? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Y tú qué dijiste? Y él me decía, es una persona normal, y es bien buena onda, porque a él le gusta lo que a mí me gusta. Y tiene los mismos gustos que yo, y le gusta las motos, y yo decía, no, sí, mamá, es bien buena onda, y se viste súper padre. Y yo así de, ay, no, esto no es normal. Llegó a tal mi esquizofrenia que yo mandaba a mi hijo a la escuela, a una escuela católica. Sí. Y ahí se echó desde el kinder hasta la secundaria, porque yo consideraba que era una buena forma de alejar ciertas cosas o pensamientos malos. Pero bueno, después de que ya lo veo, al otro día amanezco toda adolorida, se va. Yo la verdad no supe en qué momento. Cuando yo trato de abrir nuevamente los ojos ya no estaba. Al otro día amanezco súper adolorida, con muchísimo miedo.
pensando que tal vez había soñado. La casa olía raro, tenía un olor como a caño. Y pues me puse, fui a la iglesia, traje agua bendita. Uh-huh. También me recomendaron barrer con amoníaco y trapear con amoníaco. Hice de todo. Sí, claro. Y ya, pasó. Y yo pensé que eso ya había pasado. Hace 2 años y medio, no te digo que es como doctor de visita, cada 8 días, pero es mucho más seguido que venga o que se me presente. Me propuso un pacto, sí. Me dijo que era lo que necesitaba, a cambio de eso me daba poder, dinero, y me dio una lista. Yo busqué esa lista en internet y no se parece en lo absoluto. Lo que sale en internet y todo eso no es, pues no digo que no sea cierto, pero no tiene nada que ver con lo que él me pidió. De entrada me dio terror. Yo dije, no, jamás lo voy a hacer. Jamás en la vida, nunca. Y yo le decía, ni siquiera le hablaba, yo le decía con la cabeza que no. Me dijo que si a partir de ese momento me llamó hermana, ya no era Carla, ahora me decía hermana. Sí. Siempre se dirigió a mí como hermana. En todo esto que sufriste, ¿fuiste ministrada por alguien? ¿Recibiste apoyo de alguien? No, fíjate que a eso iba. Fui a un lugar, aquí, me recomendaron una mujer, era como la tarotista de artistas. De hecho, me topé en 1 o 2 sesiones con varios artistas, tanto de Televisa como de TV Azteca, que iban a verla. Sí. Y entonces me leyó las cartas y me dijo, justamente me dijo que tuviera mucho cuidado, que porque yo cargaba algo muy malo y no me quiso ver. Me dijo, vete, no te puedo ver. En mi afán volví a ir con otra persona, fui a unos templos trinitarios, que son como hermanos. Sí. Y cuando yo entré, no sé cómo se maneja ahí, pero una persona que es como el líder, como pastor, no sé qué sean, sí, me corrió y me dijo que me fuera. Y de hecho me dijo, lárgate, Satanás. Pues lejos de sentirme bien, me hizo sentir peor, pero no terminé ahí. Seguí buscando y fui a dar con una persona que se dedica como a bajarte tu ángel y limpiar tu aura y cosas por el estilo. Sí. Esa persona eso fue como hace 3 años, Esa persona me hizo como tipo hipnosis. Me grabó y toda la conversación también se grabó. Y me dijo que no fuera tonta, me dijo que ocupara eso que traía y que por qué no me dedicaba a hacer lo que ella hacía, que podía tener mucho dinero a través de él. Perdón, ¿esto te lo dijo alguien que trabaja con Los Ángeles? Así es. Como no es congruente. No hay congruencia en ello. Así es, eso me lo dijo, y mira que no fue nada barata. Hace 3 años la consulta, me salió la pura consulta en 1,000 pesos. Wow. Fíjate, Carla, que esto que aquí tú ahorita marcas es muy importante, porque el hecho que una persona te esté dando esta recomendación, pero además esté lucrando de esta manera, como dices, hace 3 años te cobró por la consulta 1,000 pesos, bueno, ahí es el primer signo que nos debemos tomar de alerta, Nacho. El hecho que te estén cobrando muy caro también ya nos da para dudar, ¿no? Si no te deben cobrar, de hecho, cuando es alguien que es legítimo, que actúa, digamos, aprovechando el don que se le dio, ellos jamás te cobran. Obvio, le puedes dar a lo que exacto, tú deseas. obvio, tú les puedes cooperar, les puedes dar lo que tú tengas, ¿no? Para dar, o lo que tú quieras dar, mejor dicho. Pero nunca poner pero una tarea. En el afán de la desesperación y claro, de no saber y querer respuestas, pues no importa, en mi caso sí lo pagué. Sí, claro. Digo, la verdad es que no tengo como, no vivo con lujos, pero tampoco tengo como carencias económicas. Muy bien. Entonces, pues la verdad es que no tuve como problema en darlo. Sí. Después de eso, pues fui todavía, me metí a Facebook y busqué
chamanes, videntes, y fui con uno que me dijo que no tenía nada y que él según era satánico, y me dijo que no tenía nada, que no sabía qué iba, y pues no. Uh-huh. Entonces, posteriormente fui nuevamente con una persona, le encontré en Facebook, sí, de ángeles, y solamente me pasó una veladora, incienso, sus cuarzos, y fue todo lo que hizo. Uh-huh. Pero no funcionó. ¿Nunca has recibido una oración de liberación? Ya me pusieron de todo. No. Fui incluso con un padre. Ajá. Y le platiqué todo lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Y me dijo, no te preocupes, esto, tal cual me lo dijo el padre, ahorita nos los chingamos y se va porque se va y te deja en paz. Porque esto no debe de ser, ¿no? Entonces yo dije, sí, no, bueno. Oye, no puedo creer que un sacerdote te haya dicho eso cuando estamos hablando de un acto 100% espiritual, o sea, eso habla... Y aparte es un padre, uh-huh, yo soy católica, sí, que es de la iglesia, de la comunidad, uh-huh, entonces me mandó a llamar en una iglesia, se hicieron una especie de oraciones, bueno, en la iglesia a tal hora me citó, fui, se hicieron oraciones, me echó agua bendita, me dio un cirio, me dijo que lo prendiera y que pues no me preocupara, que lo iba a hacer durante 3 veces seguidas. Claro. Y pues no pasó nada. Cada que yo intentaba como sacarlo, lo único que hacía era postrarse y reírse y decir, pues se burlaba, literal, esa es la palabra. Se uh-huh, burlaba y me decía que yo pertenecía, que era parte de ellos, y se refería siempre y hasta el día de hoy como hermana. Uh-huh. En los temblores de septiembre, sí, hubo uno antes del 19, 5 minutos antes apareció y me dijo, está temblando, y yo dije, ay, no puede ser, me espanté, agarré a mis perros, mi hijo, y yo dije, Dios mío, no puede ser posible, y pues no estaba temblando, pero él a los 5 minutos empezó a temblar. El 18 para el 19, uh-huh, justamente lo sueño y me dice, no duermas. Y uh-huh, me desperté muy angustiada, desperté sí, a mi hijo espantada porque me dijo que la desgracia entraba como el ladrón por la noche. Claro. Y me espanté horrible y desperté a mi hijo, le dije, no duermas, no dormimos esa noche porque yo no entendía qué quería decir. Cuando vienen los temblores de septiembre, sí, a los 3 días se aparece y me dice, uh-huh, te lo dije. Y posteriormente a eso, durante estos 3 años, se me ha aparecido y me dice, por ejemplo, que no me preocupe, que va a volver a temblar y que va a ser entre 9 y 11 grados. Sí. Me dice que va a haber mucha muerte. 9 y 11 grados es mucho más fuerte de lo que ya tuvimos. Ajá, me dice que no me preocupe, que uh-huh, yo voy a estar con mi hijo. Y cosas por el estilo, uh-huh, se aparece y me dice, te quiero platicar que ya no sé ni cómo tomarlo. Tal vez vas a decir que estoy como enferma o que estoy mal de la cabeza. En mi búsqueda, con tantas personas que fui a dar, sí, me encontré con una persona, la verdad es que no recuerdo su nombre, y me dijo que lo que él traía era más pesado que lo mío y que la única forma de liberarme era matarme. Ah, caray. Entonces me dijo que él lo que tenía era como mejor que lo que yo portaba, porque así se refirió, que lo que yo portaba no servía. Uh-huh. Entonces me retó y yo la verdad es que me espanté muchísimo, uh-huh, porque yo dije, Dios mío, me van a matar, tengo un hijo, ¿qué voy a hacer? Y estaba muy, muy espantada, no dormía, sí, porque literal me retó y me dijo que como se habían encontrado, la explicación que él me dio es que se habían encontrado lo que él portaba y lo que yo portaba, sí, y que habían desatado como una especie de lucha o de guerra,
que a ver quién de los dos caía. Yo me espanté horrible y se aparece en la noche y se ríe y me dice que no me preocupe. No entendía, yo la verdad es que yo estaba muy angustiada, no sabía qué hacer, ya no sabía dónde ir. Y una noche sueño que me dice, compra el periódico, imágenes, no me dice tal cual el periódico, me dice imágenes, imágenes, mañana imágenes. Y yo dije, le hablo a un familiar y le digo, ya eran las 12 del día cuando me acordé, y le dije, búscame el periódico y cómprame todos los que haya. La sorpresa fue que esa persona salió en el metro y en varios periódicos. Una noche anterior había sido destazada y tirada. Y después se presentó él y me dice que no me preocupe, que soy su hermana. Y esto ha pasado en 3 años. Oye, fíjate que, Carla, con tanta relación que ya tienes tú con él, siento como que ya le has perdido un poquito el miedo. Ya. Como que se ha ganado tu confianza. Es totalmente correcto. El miedo que yo sentí de la primera vez, independientemente de que era una niña y de que literal me hice pipí, al grado de hoy, te puedo decir que no hay una amistad, porque no la hay. Yo sigo creyendo fielmente en Dios. No tengo una imagen nada satánico en mi casa. No hay nada de eso. Yo no practico cosas como obscuras, nunca he jugado a la ouija, nada por eso. Nunca fui a panteones, nada. O sea, de verdad, no veo ni las películas de terror porque me dan miedo. Entonces, lo único que te puedo decir es que se ha hecho un poco familiar. No lo veo a la cara tal cual, porque sí sigue sintiendo, es como una energía muy fuerte, muy, muy fuerte. Hasta el día de hoy me sigue proponiendo un pacto que hasta el día de hoy sigo rechazando. Y pues yo entiendo que a lo mejor puede ser como muy tentador. ¿Qué te daría a cambio y tú qué le darías? Él me pide, curiosamente uno puede pensar que te pide vidas, o sea, sí me pide vidas, pero uno puede pensar que es lo que más quieres. Y en este caso, pues te imaginas mi hijo, ¿no? Me pide, entre muchas cosas, bueno, no son muchas, de hecho son como 6 cosas las que me pide que yo sea la persona que mate a alguien y que mientras más dolor tenga y más sufrimiento es mejor, porque de ellos se alimentan de eso. Y pues nunca lo voy a hacer. Por supuesto. Aquí yo creo que has cometido un error muy fuerte. El hecho de entablar, digamos que una cierta relación, aunque no sea de amigos, de acuerdo a lo que tú manifiestas, ¿no? Pero sí le prestas tus oídos, le escuchas, e inclusive hasta puedo entender como que intercambias palabras con él. Y no te olvides que hay una relación de palabras, cierto, porque, por ejemplo, te comenté al principio que él me había dicho de un terremoto en septiembre. Eso me lo dijo 18 años antes de que esto pasara. Y ahora que me dice que esté alerta porque viene otro, la verdad es que te mentiría si no le pregunté cuándo, día, año, mes, ¿no? Porque sí lo hice, definitivamente sí lo hice. Entonces hay ciertas cosas que sí le he preguntado también, no todas, no es como que a ver, siéntate, te paso un cafecito y vamos a platicar. Él es algo que no puedes controlar, no tienes en las manos. Él decide qué contesta, cómo lo contesta, cuándo te ve, cómo te ve. No es de, y mañana nos vemos a las 8, ¿va? Puede pasar un mes, hay veces que es muy agresivo en cuestión de no me ataca, pero sí, por ejemplo, los vecinos me lo dicen todavía hoy por hoy. Hay veces que yo no estoy en casa y nadie está en casa y
y dicen que es un aventadero de cosas terribles. Se oye ahí como que hacen un verdadero desastre. No te olvides que las primicias del demonio es robar, matar y destruir. O sea, ya de ahí él se puede valer de todo. Recuerda que también él es el conocido como el engañador. Es precisamente de lo que se vale. Es muy astuto, es muy inteligente. Por eso es que no ha mostrado su maldad en todo lo que da, sino que poco a poco se va ganando la confianza de Carla y ha entrado en su vida y ella no se ha podido deshacer de él, tal vez porque ha recorrido el camino equivocado. Aún después de haber ido con el sacerdote, que el sacerdote, imagínate lo que le dijo, ¿no? O sea, ¿cuándo has visto que cuando una persona es tan orgullosa como para decir, ahorita nos lo chingamos? ¿Cómo crees que un sacerdote va a tener ese orgullo? Porque de entrada no es una palabra que se pueda usar con la investidura que tiene el sacerdote, primero, ¿no? Y luego, ese orgullo de decir ahorita nos lo chingamos, él no es en todo caso el que haría el trabajo, el quien hace el trabajo es Dios. Entonces es algo que no checa. Tenemos en la línea a Carla, quien nos está contando el relato, y también al maestro Eric Soham, que tú ya lo conoces perfectamente. Quisimos citar al maestro también aquí ahorita en este relato que tú nos estás contando, para que él por supuesto te dé su opinión con el conocimiento que posee, de acuerdo a lo que tú has estado buscando, varias salidas. Yo estoy seguro que no has recorrido el camino adecuado por varios tips que tú ya nos has dado y que se han manifestado en las respuestas de quienes supuestamente te iban a ayudar. Aquí hay una parte muy importante, Carla. Tú tienes muchos años escuchándolo. Él te ha propuesto pactos o algún convenio. Tú acertadamente no has aceptado. Ahora, aquí hay una parte muy importante. Para que un ser de esta naturaleza pueda tocarte o pueda hacerte algo, necesita tener algo que se lo permita. Para eso es el pacto, para eso es el convenio. No lo has aceptado y eso está bien, pero debes de tener mucho cuidado porque dentro de las leyes, todo esto se maneja a través de las leyes cósmicas o de las leyes de la creación. Para que él pueda tener algún tipo de derecho sobre de ti, necesita generar una reciprocidad, que es una ley. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, que vamos a hacer un pacto, como te comentaba Nacho y Gina, ok, ¿qué me vas a dar y qué es lo que te voy a dar a ti? Ahí estaríamos ya cerrando un pacto por algo que se llama reciprocidad. Tú me das, yo te doy. Somos recíprocos. Así es. De hecho, sí, eso es lo que me dice, que él me da dinero, poder, fortuna, riqueza, sí. A cambio de, me pide siete personas. Sí, pero acuérdate que lo que dan ellos solamente es ilusión. No pues dan yo la verdad es que real. Independientemente de lo que me ofrezca, la verdad es que me da mucho miedo, y parte del pacto que él me dice es que una de ellas, al menos una, y tengo que matarla yo y con mucho sufrimiento, sí. Porque mientras más sufra esa persona, más alimento. Para ellos es más exquisito. Claro. Ahora te voy a decir, tú no has hecho ningún pacto, ningún convenio, pero cuando él te da información y tú la recibes, él ya te está dando algo. ¿Qué le estás dando tú en reciprocidad? Cuidado con eso, porque son, como dijo Nacho, y tiene razón, son muy inteligentes. Acuérdate que muchos de ellos tienen categoría angélica y no debemos subestimarlos. Ellos, yo te podría decir, yo tengo mucho tiempo en esto y te podría decir que nunca he visto, a un ser de esta naturaleza que se brinque la ley. Son muy respetuosos de la ley. Por eso en algunas culturas es un ente muy respetuoso, ¿cierto? También. Sí. En algunas culturas les llaman tentadores. De hecho, aquí en México en algunas áreas le llaman el tentador, porque lo que te ponen es la tentación para que tú caigas. Y una vez que tú caes, entonces ellos ya no se brincan la ley. Generas energía negativa, que es la energía que necesitan para poderte tomar, y no lo van a dudar. Por eso es muy importante tampoco hacer preguntas, sino pedir cosas, porque ya le estás pidiendo algo, y si te lo da, estás ya generando un compromiso. En apariencia es una pregunta muy sencilla: ¿qué día, qué mes, qué año? Que además llama la atención por cuestiones obvias de seguridad. Pero sin embargo, al estártelo dando, aunque en apariencia sea algo pequeño,
ya te está dando algo. Ten mucho cuidado con eso. No preguntes nada, no le pidas nada. Y si tú quieres hacerte de eso, pues esto es algo que se tiene que tratar con mucha inteligencia y hacerlo. Sí se puede hacer, pero tienen que hacerse determinados movimientos. Antes que nada, hacer que prevalezca tu albedrío, o sea, tu voluntad. Ellos pueden hacer absolutamente todo. Pueden tocarte, pueden implantarte ideas, pueden hacer todo lo que quieras, menos una cosa, Carla, ir en contra de tu voluntad. Eso no pueden hacerlo. Oiga, maestro, una de las cosas que más le han impactado a Carla, bueno, independientemente de el hecho de verlo y escuchar la voz de este ser, que pues bien dice Carla, para ella es el demonio, es el hecho de que cuando fue a un templo trinitario mariano a tratar de curarse, inmediatamente el dirigente de ahí le dijo, vete de aquí, Satanás. A ella le dijo, vete de aquí, Satanás, lárgate de aquí, algo así entendí. Y por otra parte, maestro, aunque tal vez suene muy inofensivo, este demonio que se le presenta le dice a ella, hermana. Así es. Bueno, fíjate que puede utilizar cualquier tipo de expresión. Sí. Lo importante es lo que estaban comentando hace un momento, que se ha ido ya entablando una conversación, y eso ya está permitiendo que él entre, porque siempre lo comentamos en los programas, Nacho y Gina, recordarán cuando la gente nos preguntaba, no, ya tengo esto y hay un ser que me habla, ¿qué le digo? No entres en comunicación, siempre les aconsejamos. Claro. ¿Por qué? Porque entonces entraría en operación lo que te estoy diciendo de reciprocidad. Por eso es muy importante ser muy cautos. Ahora, también hay que ser muy respetuosos, porque estos seres, independientemente de la naturaleza que tengan o de las intenciones que tengan, también son creación divina, entonces debemos respetarlos. Yo durante muchos años con mis alumnos siempre les he recomendado, cuando yo estoy en la parte más oscura de este trabajo espiritual, que es precisamente estar lidiando con ellos, pero los conozco, yo soy respetuoso, ellos son respetuosos. Hay una regla de 3 básica que no podemos nosotros brincar para poder trabajar con estos seres. La número 1, respeto absoluto, porque también son creación divina y también los hizo el Padre. Número 2, jamás subestimarlos, jamás, porque muchos de ellos tienen categoría angélica o jerarquía y no somos conscientes de la clase de poder que pueda tener. Y número 3, que esto es importantísimo, jamás van a gloriarse de que se les vence, porque al final del cuento no se les vence, no cesa la función ni de un exorcista, ni de un sacerdote, ni de un pastor, ni de un rabino, ni de nadie. Solamente se hace que se aplique la ley. Aunque aparezca muchas veces en las películas que hemos vencido y todo, bueno, es una forma, pero en realidad debe haber un respeto absoluto y de acuerdo a la ley, ellos siempre la van a respetar. Maestro, ¿qué recomendación le da a Carla para continuar con su vida? Bueno, yo creo que la experiencia ya la tiene durante 34 años. Esto es muy importante. Yo creo que debe de mantenerse en la forma en que está mientras se hace un plan de trabajo, porque tiene que ser ella la que ante un altar consagrado, ella renuncie a todo lo que ha pasado, a todo lo que se ha hecho y se genere a través de una corte celestial. Esto podrá parecer de película, pero es real. Tiene que hacerse de esa manera y entonces instar a este ser con ayuda de seres de luz para que la deje en paz y respete su albedrío, porque si ella, su voluntad de ella es que no la moleste, que ya no tenga ningún contacto, entonces eso debe de respetarse. Ahora, maestro, le voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede sonar un poco dura, pero la verdad es de que la realidad en todos nosotros así llega a ser. ¿Usted cree que el hecho de que este ser esté molestando a Carla desde los 5 o 6 años pudiera tener algún origen, tal vez en una ofrenda, en un pacto, en algún trato que se haya intentado hacer utilizando a Carla, tal vez ella sin saberlo, siendo niña? Es correcto, Nacho. Solamente que aquí habría que ver ya directamente con Carla y en privado algunos aspectos muy particulares para ver cómo empezó esto, qué era lo que le decía,
pero sí podría ser que haya sido una ofrenda, una entrega, porque eso sucede así. Sin embargo, de ser de esta manera, a mí me llamaría la atención que no la haya tocado hasta el momento. Esto me indicaría también que Carla es una persona con un corazón noble, un alma buena, por eso no lo ha podido hacer. Entonces, por eso quiere que en el momento en que le está diciendo que le va a dar dinero y que quiere que asesine personas, entonces empiece a envenenarse para que entonces tenga la oportunidad de poderla tomar. Estos son solo conjeturas que estoy haciendo, es solamente un ejemplo. Carla, pues te agradecemos muchísimo que hayas participado y que nos hayas tenido la confianza de pues contarnos y compartir todo lo que has vivido en tantos años. No, al contrario, muchas gracias. No, ¿de qué, Carla? La verdad es de que yo quiero que así como has recordado todos estos momentos durísimos, difíciles que has vivido, yo estoy seguro que también hay momentos bonitos, momentos buenos que has vivido, alejada de todo pensamiento con este ser, sino que por el contrario, ¿no? Has tenido esos pasajes en tu vida que te acercan a Dios, y yo te pediría, así como algo inmediato, que hicieras uso de estos recuerdos buenos, estos recuerdos que te traen paz, para que entonces pueda ser ministrada, pueda ser ayudada, que trates tú de nulificar todo esto a través de esos pensamientos buenos, esas acciones buenas. Seguro estoy que tú también has sido testigo de algún milagro de Dios. Te lo agradezco mucho, en verdad te agradezco tus palabras, no ha sido fácil, sobre todo la parte como bien dices, ha habido momentos buenos, pero sobre todo son rescatables. Y la parte mala, bueno, pues la verdad es que sí es muy mala, y sí es aterradora, y sí te estremeces, y sí lo sufres y lo padeces. Pero te agradezco, de verdad, porque bien lo dices, son muchos años, y no sabes en qué momento se va a aparecer, y no sabes qué es lo que va a decirte, o cómo lo va a decir, o en qué momento puede transformarse de algo malo a algo peor. Y por supuesto que no debes flaquear en tu fe. Te agradecemos mucho nuevamente, lo reitero. Carla, pues muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, bye. Hasta luego.